Somos Cursos de Historia Revisionista. En la conducción, Adriana Ortiz y Francisco Ramos. Locución, Nancy Cristiani. Operación técnica y edición, Martín Torres. Redes sociales, Esteban Benzín. Producción general, Fernando Maurente. Hola, buenos días. Seguimos en la continuidad de Radio Barrial Comunitaria en nuestro programa Cursos de Historia Revisionista. Le mandamos un saludo a Adriana, que no puede estar en la conducción hoy en nuestro nuevo día, sábados a las 10 de la mañana. Y también un saludo muy grande a Betty Torres, la directora de la radio. Gracias por el espacio, Betty. Hoy, sábado 15, vamos a tocar un tema relativo al 14 de julio, que es la Revolución Francesa. Vamos a presentar a continuación al productor del programa de Curso de Historia Revisionista, el profesor Fernando Maurente. ¿Cómo estás, Fernando? Pero muy buenos días. ¿Qué tal? Sábado de Revolución Francesa. Bien, antes que nada quiero mandar un saludo militante a los compatriotas de PepsiCo que, bueno, están resistiendo a la patronal laboral y a la patronal del gobierno. Bien, ahora sí, cuando quiera, Fran, empezamos con la clase de hoy. Bueno, sí, le recordamos a todos que todos los sábados hacemos una clase por radio. Es una muestra una pequeña muestra de los cursos de historia revisionista, y tratamos de empalmar con una efeméride cercana a la fecha de emisión del programa. En este caso, para meternos en tema de la Revolución Francesa, que fue el aniversario el día de ayer. Y podemos arrancar con las etapas de la revolución y por qué decimos que fue una revolución anunciada, Fernando. Bueno, sí, una revolución anunciada porque cuando uno habla de la Revolución Francesa, la ubica el 14 de julio de 1789, cuando en realidad podríamos decir que había empezado 2 siglos antes, ¿sí? En realidad, esta insurrección del 14 de julio, el verano francés, había comenzado, era la expresión político-cultural de un capitalismo nacional que, por lo menos desde que Colón se tropezó con África y comenzó a partir del oro y la plata que vino de América, empezó la primer revolución industrial. Yo le llamo la primer contrarrevolución industrial porque murieron muchos trabajadores y trabajadoras de distintas edades. Y bueno, lo que faltaba a la burguesía nacional era la toma del poder político, porque el poder económico ya estaba construido, las fábricas estaban rebosantes, Francia enviaba a Estados Unidos 26.000 pares de zapatos por año, y bueno, esa era la revolución anunciada. Revolución anunciada también por una cantidad de filósofos, lo que ahora llaman politólogos, economistas e historiadores, que en realidad, más que anunciar la Revolución Francesa, lo que hablaban era de la Revolución Inglesa y la independencia de los Estados Unidos, que fueron dos causas a la distancia, pero que fueron importantísimas para que la burguesía francesa le diera la estocada final
a las clases dominantes en Francia, a las clases improductivas, a lo que yo llamo la pandilla de Luis XVI. Así que bueno, ahí empezamos entonces con esa revolución anunciada que empezó con la rebelión de las mujeres cuando 2 años antes la oligarquía terrateniente, mal llamada nobleza, había guardado el trigo para la fabricación de pan, que como todos sabemos, París era conocida por la cantidad de panaderías que tenía, porque el pan era el alimento fundamental de la familia francesa. Y las mujeres sí salieron a la calle para darle de comer a sus familias. O sea que era una revolución anunciada. Esta pandilla, ¿sí? De Luis XVI se caía a pedazos. Lo único que hacía falta era empujarla. Y el 14 de julio del 89 la empujaron. Y vaya si la empujaron. Muy bien, Fernando. Me pareció, no sé si me equivoqué, escuché mal yo, te referiste cuando Colón se tropezó con África, me parece que no, ¿no? No, al principio. Sí, en realidad sí, me equivoqué. Bueno, soy perfecto, pero ¿qué vamos a hacer? De vez en cuando me doy algún lujo de no ser perfecto, ¿digo? Sí, o sea, que se tropezó con América, digamos. Que África, los que se chocaron con África fueron los portugueses, Colón se chocó con América, ¿no? Correcto. No sé si queda salvado la fe de Lauchas. Perfecto. Además soy simpático, ¿viste? O sea, dar historia no significa estar con cara de... ¿sí? Sino que, bueno, la historia tiene su humor también. No, claro, de eso podemos dar fe a los alumnos y en este programa de radio que nos divertimos bastante, la verdad. Para seguir con el tema, Revolución Francesa, había un punto en tus libros y en las clases, porque este tema lo abordamos en varios de los cursos y de las materias de diferentes puntos de vista, y nos hablabas de el trampolín ideológico de la Revolución Francesa. Claro, vos sabés que todo proceso revolucionario o contrarrevolucionario necesita un sustento filosófico, ¿sí? No solamente una revolución necesita explicar o justificar su accionar, sino también las contrarrevoluciones. En el caso de la Revolución Francesa, el trampolín ideológico podemos decir que era doble. Una eran las ideas de la Ilustración, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, ¿sí? Que en realidad se referían básicamente, ¿sí? Al sistema producto, digamos, de la Revolución Inglesa, que los ingleses siempre se las arreglan para pasar desapercibidos, hasta en la Revolución de Cromwell. En realidad, la primera revolución capitalista, burguesa, nacional, ¿sí? Del mundo fue la inglesa. Bueno, sobre eso hablaban Voltaire, Montesquieu, Rousseau, los llamados enciclopedistas, hablaban de la revolución inglesa, porque la revolución francesa, ni siquiera Rousseau murió 10 años antes, no llegaron a conocerla. Y además, levantaban la Revolución Francesa levantaba las banderas de la Ilustración, cuyos principios generales eran la igualdad, la razón y la libertad. Bueno, con estos 2 minutitos que nos faltan para terminar el primer bloque, antes de ir a la pausa musical, ¿podemos cerrar con las causas inmediatas de la revolución? Bueno, son varias. ¿Tenemos tiempo? Sí, podemos, en todo caso las desarrollamos en el segundo bloque.
Dale. En primer lugar, la capitulación de la monarquía. En segundo lugar, una aristocracia aferrada a sus privilegios. En tercer lugar, el auge de una burguesía, como dijimos antes, nacida siglos atrás. Y bueno, después la exasperación de los sectores populares, que si te parece, los vemos entonces en el segundo bloque. Así que, como soy el productor general, acá digo, señor director, ¿vamos a un tema musical? Perfecto, vamos. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec des défenseurs, combat avec des défenseurs. Sous nos drapeaux, que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirants voient ton triompher notre gloire. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Escuchábamos la Marsellesa por Edith Piaf y seguimos
con el segundo bloque. Gracias, Nancy, hermoso tema de Edith Piaf. Terminábamos el bloque 1 con las causas inmediatas de la revolución, nos estaba contando Fernando. Vamos a desarrollarlo, Fernando, si te parece. Sí, bueno, mira, primero dijimos que la monarquía había capitulado, ¿no? Ante la violenta reacción de la nobleza. Bueno, vamos a explicar quién es la nobleza. La nobleza eran los terratenientes innobles, ¿sí? Y el monarca también era un terrateniente. Lo que pasa es que los terratenientes veían, ¿sí?, y olfateaban que esto se les terminaba, que la burguesía estaba dispuesta a ocupar el poder político. Y entonces se pusieron de muy mal humor. Y la monarquía se le fue la cosa de las manos. La presión de la oligarquía terrateniente era realmente insoportable. En cuanto a la aristocracia, a estos grupos que yo le llamo no solamente la pandilla de Luis XVI, sino los vagos y mal entretenidos del siglo XVIII, estaba aferrada, ¿sí?, como bandor al sillón, digamos, ¿no? Y bueno, por supuesto, la burguesía había crecido no solamente a nivel económico, sino también a nivel político, y había hecho un frente, ¿sí?, durante varias décadas con los trabajadores, el proletariado, el pequeño campesinado, ¿sí?, y otros sectores nacionales productivos de la Francia de aquella época. Y bueno, las clases populares también estaban exasperadas por la subida ficticia de los precios. La oligarquía había acaparado el trigo y los cereales para encarecer el pan. Las mujeres y las familias habían salido a la calle, habían probado de salir a la calle para pedir por el pan, para poder darle de comer a sus hijos. Además, el clero, ¿sí?, que cobraba el diezmo. Tenemos que decir que el clero era también un terrateniente. El clero, el alto clero, tenía el 32% de las mejores tierras de Francia, ¿sí? Y además las malas cosechas y una quiebra financiera que venía de hace por lo menos 2 décadas, y un sistema fiscal enviciado, digamos, elefantiástico, y una desigualdad en la percepción de los impuestos. Miren, el Estado tenía inspectores donde en una provincia cobraban una cosa, en otro cobraban otra, ¿sí? Y los gastos de la corte eran enormes. Miren, a María Antonieta, la mujer de Luis XVI, le llamaban Madame Déficit. La palabra déficit es francesa. Entonces he llegado a esta conclusión. Esta es una frase maravillosa mía. Maurentiana. Bueno, sí, cuando las clases dominantes pierden el sentido común, terminan perdiendo la cabeza. Y si no, pregunten a Luis XVI y a su señora. Bien, digamos, esa era la situación inmediata que se vivía en ese verano de 1789. Me impresionó, Fernando, el tema del poder a través de la propiedad de la tierra del clero, ¿no? Nos decías un 32% de las mejores tierras. Claro, yo no sé si recordás, en los libros, yo he llegado a la conclusión, ¿sí?, he puesto al clero, ¿sí?,
los terratenientes del espíritu. No, Sí, claro. claro. Eran latifundistas, ¿sí? Y entonces, bueno, ellos también cobraban sus impuestos. O sea que los sectores productivos, la burguesía, los pequeños productores del campo, la clase obrera, el proletariado, los artesanos, todos los que después conformaron el tercer Estado, sí, que era un verdadero frente nacional y social, se veían afectados por estos vampiros. Eran verdaderos vampiros, ¿sí? Y estos vampiros se ríen, no sé con qué autoridad, le llamaron a nuestros vampiros del Río de la Plata, a los mal llamados, digamos, a la oligarquía de la Ciudad de Buenos Aires, la pandilla del Barranco. Ellos eran, sí, digamos, la pandilla de Versalles, ¿no? Tal cual. Pero bueno, no encontraron un revisionista que le dijeran algo en aquella época. Entre pandillas no hay cornada. ¿Sí? Así es, así es. Y este tema que nos comentaba fuera de micrófono sobre los estados generales y por cómo se aseguraba la dictadura de los terratenientes, ¿no? Que estábamos hablando. Claro, era una engañapichanga los estados generales. ¿Por qué? Los estados generales eran tres. Una, el clero, y la otra, el segundo eran los nobles, y la tercera era el tercer estado. Ahora bien, siempre eran 2-1 cuando era la votación. La primera y la segunda eran terratenientes. Sí, o sea, era una misma clase social dividida en dos. Y entonces las clases improductivas, que eran estos dos estamentos vampiros, siempre le ganaban al tercer estado, porque eran 2 votos contra 1. Y entonces, ¿sí? Se hace una convocatoria, era tal la situación que en 1787 se hace una convocatoria, ¿sí? a la reunión de los estados generales. Ahora, ¿de dónde venía ese engañapichanga? De una ley que se había sancionado en 1614. Claro, en 1614 la burguesía no estaba ni económica ni políticamente tan fuerte como en 1789. Eso fue lo que no supo ver la oligarquía terrateniente. Por eso perdieron el sentido común. Primero perdieron el sentido común y después el gran invento francés de Guillotín hizo el resto. Según nos indica nuestro operador Tincho, en los menos de 3 minutos que nos quedan para terminar este bloque, ¿cómo podríamos sintetizar cómo se llega a la insurrección del 14 de julio de 1789? Vimos las causas inmediatas. Ahora vamos al estado de situación, ¿sí? La burguesía no estaba dispuesta a que le apliquen el engañapichanga de 1614. O sea, la ley de 1614. ¿Qué hace por primera vez en la historia? Se rebela. El tercer estado se rebela. El Frente Nacional y Social del 89 se rebela en contra de los opresores y le dice, señores, hasta acá llegaron. Y entonces el tercer estado, ¿sí?, se autoproclama como Asamblea Nacional. Es decir, ahí estaba, ¿sí?, la burguesía y este frente, el proletariado, diciéndole, señores, hasta acá llegamos. Esa fue una rebelión de carácter histórica, ¿sí? Es decir, y entonces el rey, ¿qué es lo que hace? Luis XVI
cierra las salas donde se reunía la asamblea. Y los muchachos del tercer estado, o sea, de la asamblea, redoblan la apuesta y se reúnen, ¿sí? Hacen el juramento en el juego de pelota, que era un lugar donde iba la oligarquía terrateniente a jugar a la pelota. O sea, que es realmente un mensaje, un símbolo, ¿sí?, de la revolución acaudillada por la burguesía. ¿Cómo andamos, señores? ¿Tenemos un minuto? Pero usted es muy bueno. Bueno. En un minuto podemos hablar del rol de la mujer en ese tercer estado. No, dame un poquito más. No, porque si no las chicas se van a enojar. Queda muy machista, tendríamos que hablar una hora entera, ¿no? Extraordinario. Claro. Mirá que le llamaban las furias. ¿Cómo? Las furias le llamaban. Ah. La mujer, además, a la mujer ocupa un rol importantísimo, rol que después no lo pueden parar ni siquiera con los 60.000 fusilamientos que ordena Thiers en 1871, ¿no? O sea, bueno, acá el señor director de técnica nos dice que, bueno, anuncia vos entonces, Francisco, si no te saco el laburo. No puso la alarma el operador. Vamos a un tema y volvemos. Bohemia de París, alegre locales de un tiempo ya pasado, en donde en un desván con traje de cancán posaba para ti, y tú con devoción pintabas con pasión mi cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La bohema era el amor, felicidad. La bohema era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué la mesa del café feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar la gloria a conseguir. Cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar con él y pasear alegres por París. La bohema era jugar, te vi y te amé. La bohema, yo junto a ti triunfar podré. Salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos, con frío y con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestra sed, luchando siempre igual con hambre hasta el final hacíamos castillos, y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohema era mirar amanecer. La bohema era soñar con un querer. Hoy regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado. Las lilas ya no están y suben al desván moradas de pasión, soñando como ayer donde por tu taller lo habían derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión.
cursos de historia revisionista son a distancia. No importa en qué punto del planeta te encuentres. Solo con una cámara y una cuenta por Skype. Nuestros cursos son Movimientos Nacionales 1, Movimientos Nacionales 2, de la España del siglo XV al Plan de Operaciones de Mariano Moreno, Historia del Movimiento Obrero, Mujeres en Revolución y lo nuevo, el Che, la biografía. Viernes 21 de julio comenzamos con 2 grupos del Che, a las 20 horas y a las 22 horas. Quedan solo 2 vacantes. Mándanos tu mensaje por WhatsApp al más 54 11 21 79 26 78. Acabamos de escuchar el segundo tema, La Bohème, por Sole Jiménez. Hermoso tema, La Bohème. Gracias, Nancy. Les recordamos que Nancy Cristiani, nuestra locutora, es otra alumna de cursos de historia revisionista. Ahora, para arrancar el tercer bloque del programa, recibimos y saludamos a Esteban Menzig desde Corrientes. Hola Esteban, ¿cómo andás? Hola Francisco, ¿cómo estás? Así es, desde Mercedes Corrientes, los saludo y quiero aprovechar también para saludar a todos los compatriotas y las compatriotas que nos acompañan tanto en los cursos como en el programa de radio. Bueno, Esteban está cursando Movimientos Nacionales 1 y ¿por qué no les contás a los oyentes de Radio FM Barrial Comunitaria y del programa Curso de Historia Revisionista cómo te conectaste con los cursos, cómo conociste a Fernando Maurente, cuál fue tu experiencia? Bueno, dale. Allá por el año 2013 o 2014 conocí a través de Facebook a un amigo que por ahora sigue siendo virtual, pero con el que seguimos manteniendo mucho contacto, un amigo de Mar del Plata, Darío Robotti, con quien intercambiamos muchas opiniones y materiales durante un tiempo bastante prolongado. Y cuando se sucede la derrota que sufrimos como Movimiento Nacional en 2015, ante la desolación que sentíamos, tanto mi esposa, mis familiares y amigos más allegados, Darío me comenta que él lo había conocido a Fernando, que tenía opiniones y experiencias muy interesantes y que tal vez me podía interesar conocerlo. Así fue que le pedí amistad a Fernando a través de Facebook, también tomé contacto y en ese momento resultó ser, yo diría casi un bálsamo, porque la desazón que sentíamos, la tristeza de vernos derrotados nuevamente, ver que se nos venían encima como una horda de orcos, para nosotros era muy fuerte. Y Fernando vino a aportar mucha tranquilidad, mucha experiencia, mucho conocimiento, mucho basarse en lo científico, diría, en el conocimiento histórico, para emitir opiniones muy, muy profundas, muy sinceras también. Y bueno, fue pasando el tiempo, lo fui leyendo en Facebook, una cosa fue llevando a la otra. Él me comentó en algún momento que tenía libros escritos, así fue que yo le pedí que me envíe, le compré la primera edición de Movimientos Nacionales 1, después me enteré que estaba dando cursos, y que los cursos eran complementados con los libros,
que era material complementario. Los libros eran material complementario de los cursos y fui entendiendo muchísimo mejor la realidad. Fui dándole una base mucho más sólida a la crítica que uno le hace permanentemente a estos gobiernos que nos llevan siempre a la derrota. Entonces, así fue que me acerqué a los cursos. Durante el año pasado empecé a cursar Movimientos Nacionales 1 y bueno, por algunas cuestiones propias de mi trabajo y bueno, también de los tiempos que estaban corriendo, no pude terminarlo al curso del año pasado, y este año lo retomé con muchas más energías, con muchas más ganas. También le pedí a Fernando compartir la clase con alguna otra alumna o alumno que estuviera distante, para enriquecernos mutuamente en lo posible. Así fue que la conocí a Nora, que es mi compañera. Nosotros damos clase, vamos a clase, mejor dicho, nosotros vamos a clase los días domingos a las 10 de la mañana. Ella está en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Fernando está también en provincia de Buenos Aires, pero más cerquita de Capital, no recuerdo bien la localidad. Y yo estoy en Mercedes Corrientes. Y así nos conectamos a través de Skype, también con Adriana, que es otra compañera que si bien está en el segundo año, está aprovechando también para recursar un poco del primer año y fortalecer sus conocimientos, que también eso es otra de las cosas notables que tienen los cursos de historia revisionista y que tiene y que le ha dado Fernando a este formato, que nos permite, si queremos, volver a cursar el mismo curso que habíamos hecho y fortalecer nuestros conocimientos, porque nos vamos dando cuenta que va pasando el tiempo, vamos leyendo otros materiales, vamos formando otras opiniones, y los cursos, si bien el contenido tiene lo mismo, para el que los recepciona muchas veces no es igual, que es lo que nos cuenta Adriana. La capacidad de comprensión que hemos ido teniendo y adquiriendo ha ido cambiando, y los absorbemos con otra mirada, tal vez. Nos enriquecemos e incluso participamos mucho más en clase. Así fue como arranqué los cursos, y bueno, hoy día estoy en Movimientos Nacionales 1, tratando de participar activamente. Tenemos, además de la clase del domingo, tenemos el aula virtual en Facebook, donde podemos compartir opiniones, trabajos, o también donde el mismo profesor nos realiza preguntas, por ejemplo, sobre los temas que fuimos dando. Bueno, Esteban, muchas gracias por tus palabras. La verdad que es un orgullo tenerte como alumno en nuestros cursos de historia revisionista. Me siento reflejado por tus palabras, porque como todos saben, yo también soy un alumno. Empecé hace 3 años con el curso que vos estás haciendo ahora, y me pasaron cosas muy parecidas, ¿no? El crecimiento, el entendimiento y la fortaleza en las convicciones que vamos logrando, y la seguridad en esa formación histórico-política que nos dan los cursos, se nota y se siente, ¿no? Con el crecimiento de cada uno de nosotros. Te refresco la memoria, el curso ese que te quedaba en el tintero era Historia del Movimiento Obrero, que es el que estoy haciendo yo, entre otros. Y te volvemos a agradecer tu participación en este bloque de curso de historia revisionista. Un abrazo enorme, y vamos a un tema musical. Estás escuchando Cursos de Historia Revisionista, el programa de radio dirigido por Fernando Maurente, conducido y realizado por los alumnos de los cursos.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame, oui mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Compartimos el instrumental Bajo el cielo de París y damos lugar al cuarto y último bloque. Bueno, para arrancar el último bloque del programa Cursos de Historia Revisionista, siguiendo con el tema de la Revolución Francesa, te preguntamos, Fernando, ¿qué fue el periodo del terror? En realidad hubo dos periodos de terror, ¿sí? En general se habla de uno solo. Hay que recordar que la Revolución Francesa no fue un solo día, el de la insurrección del 14 de julio de 1789, sino que duró 10 años, de 1789 a de 1789 a 1799, ¿sí? El primer gran terror se llamó el Gran Miedo, que fue al principio del proceso revolucionario, los primeros meses. ¿Y qué fue el Gran Miedo? El Gran Miedo fue el que se llevó la burguesía de París cuando llegaron las noticias de las zonas rurales, ¿sí? En la que los campesinos, ¿sí? Llevaron adelante una insurrección agraria, y en esa insurrección agraria quemaron las mansiones y las iglesias de los dos grupos terratenientes, el clero y la nobleza. Pero no solamente
incendiaron las mansiones y las iglesias, sino que adentro estaban los curas, ¿sí?, y los nobles. Imagínense que todas estas noticias llegaron a París, porque una de las cosas que no se dicen, sí, y por lo general se cree que la toma de la Bastilla, esa insurrección ciudadana, y llevó centenares de muertos. No, no es así. En la toma de la Bastilla murieron menos de 10 personas, entre las cuales murió una mujer cuyo apellido no se conoce, ¿sí? Y bueno, le cortaron la cabeza, eso sí, al marqués de Launay, que era el jefe, el administrador de la Bastilla. Pero el gran miedo, y se conoce así como el gran miedo, fue el que pasó la burguesía al comienzo de su reinado, digamos, ¿sí? Por eso se apuraron a sacar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Estoy diciendo del ciudadano varón. Bien, la segunda etapa asumen la Revolución Francesa una alianza de la pequeña burguesía radicalizada y los sans-culottes, que eran los sectores más humildes. Ese periodo duró de 1792 a 1794, ¿sí? Y bueno, ahí llega a demostrarse que los jacobinos, aliados a los sectores más humildes, llevaron adelante algunos planteos hechos por los más humildes, por las clases populares. Pero claro, lo que se propuso la pequeña burguesía jacobina fue democratizar el sistema y no terminar con la propiedad de los sectores de la burguesía. Bueno, ahí se rompe, digamos, esa alianza, y además en ese periodo del terror, que fue un verdadero periodo de la justicia social, mientras tanto se decapitaban a 40.000 personas, ¿sí? Digamos, se hizo en el contexto en el cual Francia, con su Guardia Nacional, enfrentaba una invasión de Austria y Alemania. Debemos recordar que la señora de Luis XVI, María Antonieta, era la hija del rey austríaco. Así todo, el día de mi cumpleaños, el 16 de octubre de 1793, le cortaron la cabeza, lo cual hizo que Austria se pusiera más enojada con los franceses. Ese fue el periodo del terror. Bien, Fernando, ¿y a qué se le llamó el Termidor? Y después del periodo de terror, ¿qué pasó con el tema del rol de la mujer? Bueno, la verdad que la Revolución Francesa da como para varios programas. Es como si intentáramos hablar en un solo programa de qué fue lo que pasó entre 1810 y 1820 en nuestra patria chica, ¿no? Bueno, vamos a tratar de sintetizarlo. Señor director, ¿cuánto queda? ¿Cuántos minutos nos quedan? 5. Bueno, vamos a tratar de redondearlo en 4, 3 por lo menos. Dijimos entonces que la Revolución Francesa tuvo un periodo conservador, digamos, los primeros 2 años, donde la hegemonía la tuvo la burguesía nacional. Después vino el famoso periodo del terror, un periodo donde se cortaban cabezas, pero al mismo tiempo había una justicia social para los más humildes, ¿sí? Y después vino un periodo, ¿sí?,
de contrarrevolución, digamos, ¿sí? Un periodo de retroceso que fue a partir de 1795 y concluye con un golpe de Estado donde asume Napoleón Bonaparte. Bueno, este periodo, ¿sí?, de retroceso se le llama termidor, ¿sí? En este periodo, ¿sí?, digamos, termina la alianza entre los sectores populares, los sans-culottes, y los jacobinos. Y los sectores conservadores, ¿sí?, le hacen un golpe el 27 de julio del 94 a Robespierre, que es acaudillada por estos sectores más un sector que le llamaban el Pantano, que era un sector en la Asamblea Nacional que no tenía un voto propio, iba de un lado para el otro. Bueno, aquí comienza un periodo realmente de retroceso, ¿sí?, donde, por ejemplo, se suprime, ya que hablábamos de la mujer, en septiembre del año 92, fue tal el avance de los sectores populares y de la mujer que sale el divorcio, la ley del divorcio. Imagínense que acá para el divorcio tuvimos que esperar prácticamente un siglo. Bueno, ese fue un periodo de tanto avance de los sectores populares que la mujer podía divorciarse del hombre por incompatibilidad de caracteres, por ejemplo. Y bueno, este periodo comienza en 1794 con la revuelta contra Robespierre. Robespierre, que había llevado tanta gente, ¿sí?, a probar el cuello, él termina siendo objeto de la guillotina. No solamente él, sino todos los sectores, todos los lugartenientes de Robespierre mueren en la guillotina por este golpe de Estado de julio del 94. A partir del 95, ¿sí?, hay un ejecutivo con 5 miembros que se llama el directorio, y el poder legislativo es asumido por 2 cámaras, una de las cuales se llama el Consejo de Ancianos y el otro el Consejo de los 500. Bien, como ya me estoy yendo, ¿sí?, les puedo contar que la burguesía decide terminar con con esta anarquía, como diría la oligarquía, ¿sí?, y Napoleón, que había vuelto de Egipto, la burguesía decide apoyarlo para que dé un golpe de Estado. Y aquí comienza la parte más conservadora, ¿sí?, de la Revolución Francesa, que no vuelve atrás. No vuelve al periodo real, pero sí es el periodo conservador, a tal punto que el Código Napoleónico establecía que la mujer debía subordinarse, ¿sí?, al marido y al padre. Chan, chan. La verdad que es fascinante la historia con esa pasión y con la mirada del revisionismo, y por eso siempre recomendamos hacer los cursos de historia revisionista, porque esto da para, como decías vos, no para un programa solo. Este tema de la Revolución Francesa realmente es muy apasionante, ¿no? Es apasionante. En el tiempo que nos queda, ya despidiéndonos, hasta el próximo sábado, podríamos tocar qué significó la presencia de Napoleón en la última etapa de la revolución. Bueno, Napoleón, como te decía hace un ratito, no volvió, ¿sí?, a Luis XVI. Fue un emperador, pero un emperador, ¿sí?, que exportó la revolución. Digamos, y ahí
cuando aparece Napoleón, es como que aparece Chávez para Estados Unidos. Aparece Napoleón y los ingleses se ponen locos, porque aparece una competencia realmente, ¿sí? Violenta para los que violenta, digamos, el status quo europeo, y se enfrenta a Inglaterra y que compite realmente con los ingleses, ¿sí? Los ingleses, por ejemplo, no le vendían mercadería a Francia, y Napoleón cierra todos los puertos europeos para que Inglaterra, que estaba en una situación complicada, ¿sí? Porque se les había acabado el negocio de la colonia Estados Unidos, realmente al encontrarse con Napoleón le encuentran la manera de matarlo de la misma manera que, perdón, valga la redundancia, que la hicieron con Mariano Moreno, con el mismo veneno y con la misma metodología. Y así intentaron destruir el jacobinismo conservador de Napoleón. O sea que los librecambistas nunca quisieron la competencia, en realidad. Así es. Y hablando de los jacobinos, el próximo sábado es el próximo programa de radio de cursos de historia revisionista por FM Barrial Comunitaria, el sábado 22. Vamos a tocar un tema porque el miércoles 19 se cumple un nuevo aniversario de Juan José Castelli. Se va a estar dedicado a Castelli y toda la generación revolucionaria morenista. Así es. Nos vamos despidiendo, esperando que haya sido de su agrado una nueva clase de curso de historia revisionista, la Revolución Francesa. Los esperamos el próximo sábado. Un beso grande, Nancy. Un beso a Adriana, a Betty de FM Radial Comunitaria. Gracias por el espacio. Un saludo a Tincho y Esteban en la operación técnica. Un abrazo fuerte, Fernando Maurente. Volvemos el próximo sábado.